La gente nueva no se preocupe que esto no es toda la noche. Yo paraba aquí hablando. Sí, porque se aburren. El tema de hoy está muy motivado a cosas de estos días y se llama eso de la fe. Y en la fe yo tenía la idea de hacer los tres temas en los que trabajara la fe, la esperanza y la caridad. Y no lo hice, y la vida nos está llevando poco a poco a que yo lo haga, porque empezaron a pasar algunas cositas. Esto va aquí o va del lado acá, porque me molesta la vista. Y bueno, pues nada, surgió el tema de la fe. La fe vista desde otro punto, desde otro ángulo. Porque hay personas, por ejemplo, vamos a empezar a calentar los motores. Cuando tú vas a la Biblia, a la descripción del diluvio universal, ustedes saben que Dios manda a Noé a que construya un bote, un arca, ¿no? Y en esa arca permite entrar a una pareja de cada especie, porque iba a venir el diluvio, iba a inundarse todo y todo el mundo iba a morirse, y él iba a salvarse en esa arca para preservar la especie. Hay personas que han medido el arca de Noé, a ver si es verdad que hay cada una especie de cada. O sea, la gente, muchas personas se han acercado a la Biblia viendo o buscando en ella un libro de anatomía. No, porque como que la mujer no nació de la costilla del hombre. O se han acercado a la Biblia buscando un libro de geografía, o un libro de astronomía, o un libro de historia. Y la Biblia es un libro espiritual que ha utilizado distintos temas que nos concierne al ser humano para poder transmitir un mensaje espiritual. No se puede ver como un libro de historia, ni como un libro. Claro que la mujer no nació de la costilla del hombre, ni que el hombre fue creado con la arcilla de aquí, la arcilla. A María, por Dios. Es un cuento. Si van a la historia de nuestra fe con raíces africanas, bueno, pues la gallina, que tiene 5 dedos, ¿no?, que representa los 5 continentes, empezó a levantar tierra y empezó a lanzar la tierra, de que hacer una gallina y más grande que el mundo. Una mega gallina. Un gallinón, ¿no? Lo que la patica, el dedo me quedó por aquí a mí. Entonces imagínate tú. Y ella empezó a lanzar tierra y nacieron los 5 continentes y la tierra y el mundo. Y a partir de ahí entonces Olokun, que creó a los cuerpos y los hombres sin cabeza, entonces mandó a Dudu a Lofi para que lo dieran la cabeza, y después la historia de la creación de que tuvo la. Esto tampoco es así ni fue así, señor. Es un cuento espiritual. Y si vas a la historia de los musulmanes, y si cada uno tiene su historia de cómo se creó el mundo. Pero esto no está en dicotomía con la ciencia. La fe no está en dicotomía con la ciencia, porque la fe no explica el origen de las cosas de manera científica. La fe explica el origen espiritual de las cosas. ¿De qué estoy hablando? Pues para allá. La fe no se alcanza por la ciencia. O sea, la ciencia puede intuir a Dios, pero no se cree en Dios por la ciencia, sino por el don de la fe. San Pablo dice que la fe es la respuesta del hombre a Dios. Y después, en la primera carta de los Corintios, la presenta como un don de Dios. La fe es un regalo. La fe es un don que tú tienes. Tú no puedes explicar la fe. La ciencia puede intuir a Dios, mas no lo puede explicar. La ciencia puede decir, bueno, tal vez Dios exista por esto y por esto. Pero no puede demostrar que Dios existe. Como tampoco puede demostrar que Dios no existe. La ciencia puede decir, Dios, yo creo que no existe por esto y por esto.
Bueno, pues un científico ateo puede demostrarnos en 10 libros, en 10 volúmenes así, que Dios no existe. Comillas, no demostrarnos, exponer su criterio. Pero nunca podrá demostrarlo. Ni una cosa ni la otra. Puede intuir a Dios. Ahora, ¿por qué yo sé que Dios existe? Cuando yo di un curso de cristología en el seminario, el sacerdote que nos daba el curso nos cuenta toda la historia de Jesús, del nacimiento de Jesucristo, hasta la crucifixión. Todo eso ocurrió de verdad. Hay testimonios históricos. Flavio Josefo es un historiador italiano que recoge en sus memorias parte de la historia de Jesús. Y ustedes van a ver el cuento de Espartaco, que existió previo, antes de Jesús. Fue crucificado porque es la manera de pena de muerte que tienen los romanos. Todo esto, hay historias que demuestran, que explican, que nos cuentan la existencia verídica de Jesucristo. Pero cuando se murió Jesús, que ya se murió, el tema siguiente a la muerte era la resurrección. ¿Verdad? ¿Y qué hizo este hombre? Se paró y dijo, bueno, hasta aquí todo lo que es comprobable. Tema siguiente, la resurrección. A partir de aquí, solamente ustedes van a saber si esto es verdad por la fe que ustedes tengan. ¿Copisco? O sea, ya si resucitó o no, ya si el espíritu existe o no, ya si la hocha existe o no, ya si la gracia existe o no, es tu experiencia. ¿Cómo se puede explicar mejor esto? Sencillo. ¿Cómo tú explicas el amor? ¿Cómo tú explicas que es esa persona la que te gusta? O la que te llega, es más que gusto. ¿Cómo lo explicas? Y la gente te va a decir, ay, mira, ese no sirve. Ese tipo no sirve. ¿Tú te das cuenta que es un tarambana y no sé qué más? Si ya está pobre, hija. Mira, este tiene más dinero, el millonario atrás de ella como un loco, ahí como un loco. Y ella no siente nada. Si es honesta, porque puede no ser honesta, y está para jinetear, ¿no? Porque eso es prostituirse, realmente, perdónenme. No, si es honesta. El millonario ahí se cansa de cómo le compra, oye, aunque le compre un Mercedes-Benz, un Lamborghini, ella muy bien, a lo mejor ese día se va a comer, porque ¿qué va a hacer con un Lamborghini? Esa noche por lo menos regala 2 horas. Pero el otro está aquí adentro, en la cabeza. El otro aquí, ¿es mentira o es verdad? Olvídense de eso, porque hay un misterio ahí, en esa cosa, que tú no puedes explicarlo. Y la gente pregunta, pero tú no te das cuenta que ese chiquito está loca por ti, tiene 3 años menos, mira la casa que tiene, tírate un avión, y tú comiendo mierda como este, que vive en Hialeah. Oye, Hialeah es un lugar muy lindo, ¿eh? Estoy bromeando. Bueno, de ahí me va el tema de María. Bueno, en el West, no es Hialeah Garden. Bueno, en el East, no es Hialeah Garden. No, tampoco. Bueno, no lo mismo. El caso es que usted no puede explicarlo y usted sigue ahí enganchado con esa persona porque hay algo que no se puede explicar y eso es Dios. Así se explica la fe. Esta es la manera que tengo de contárselas a ustedes. No hay manera de contar por qué creo en Dios. ¿Qué pasa dentro de mí que me motiva, que me despierta, que me empuja para arriba de eso? Hay una fuerza adentro que me está moviendo. Hay una cosa que se mueve dentro de mí. Eso es la fe. Es una fuerza que habita en ti. ¿Quién puede quitarme eso? ¿Quién te lo puede quitar? Nadie. Te van a demostrar 10 científicos sentados alrededor tuyo con un martillo en la mano así. Y no van a poder quedar en la cabeza. No pueden sacártelo de adentro. A los primeros cristianos, muchos de ellos, los echaban en el aceite caliente. Se los lanzaban a las fieras. Y no podían quitarle eso que tenían dentro. Era imposible. Porque es algo muy fuerte, porque eso viene de Dios. Esta es la prueba más grande para el que lo sienta, que Dios existe. Esta es la demostración de la existencia de Dios. Independientemente de los testimonios, de la gracia, de que te dijeron un tambor y se dio, de que te dijeron aquello en la misa y se dio, de que te hiciste santo y te curaste de tal cosa, o que ya creciste, vamos, pon tú
Quita ya los milagros grandes, pon tú el milagro espiritual que tú creciste como ser humano. Y tú dices, coño, como yo he crecido, que bien estoy, ¿no? Como mi vida ha cambiado. Eso que es mágico. Quita todo eso, quita todo eso. Esa cosa que tienes allá adentro, no puede nadie con eso. Y eso es un don. Eso es un don. Ahora también, ese don que está en ti, que es la fe, esa gracia que está en ti, que es la fe, somos tan criaturas, tan pequeños, que nos hace falta pedirle a Dios que nos dé el don para admirarlo. Entonces, cuando tienes esa gracia, cuando estás lleno de amor, bueno, claro, cuando tú estás enamorado, ¿qué te pasa? Fíjate, todo se explica desde el amor cuando se refiere a Dios. Todo lo que se refiere a Dios se explica desde el amor. Por eso es que yo digo que el santo, la hocha, es la expresión más bella de amor que Dios nos ha regalado, junto con Jesucristo, después y antes de Él. Es lo mismo. Allá voy, en la segunda parte de este tema, les va a encantar porque es la lucha en cuál es la religión perfecta. ¿Dónde está? Vamos allá. Tú ves qué rico se va a poner esto ahorita. Y si es verdad que los que creemos en el santo, adoramos ídolos y practicamos el satanismo, a la bobería esa. Vamos a desmontarla hoy. Bueno, se explica desde el amor, por supuesto. Entonces, si estás enamorado, tienes ganas de vivir, ¿no? No sabes lo que estoy hablando. Cuando estás enamorado, tú no tienes ganas de pelear con nadie. Te meten el pie manejando y te ríes la mujer. Estás enamorado y compras flores y estás alegre y te metes con y haces un chiste aquí, un chiste allá, porque estás enamorado, porque hay una cosa que brinca dentro de ti. Estás en ebullición. Cuando el amor está en ti, uno está así, ¿no? Bueno, cuando la fe está en ti despierta, todo lo ves desde los ojos de la fe. Yo les deseo esto a ustedes. Yo les deseo a ustedes que tengan tanta fe adentro, que todo lo vean desde los ojos de la fe. Fueron al cosmos la antigua Unión Soviética, aquel grupo comunista desastroso que acabó con el mundo y todavía queda el residuo del desastre aquel. Ellos fueron al cosmos. Y también este gran país y maravilloso país que yo amo tanto, fueron al cosmos. Bueno, fíjense lo que es la versión del diablo, la versión de Dios, ¿no? El ruso, cuando llegó a la Tierra, dijo esta frase a los periodistas: evidentemente Dios no existe, allá arriba no hay nada, todo está vacío, ahí no hay nada, que es el nivel de normalidad, ¿no? Y el americano bajó a la Tierra y cuando le preguntan, él dice: Dios es maravilloso, su creación es hermosa, se ve a cada centímetro que tú caminas en el cosmos, vas, ¿no? Por él, te das cuenta de la creación de Dios. Y entonces entonó el Salmo número 8 que dice así: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Y por aquel tiempo, en todas las emisoras de radio de los Estados Unidos, se ponía el Salmo 8 cantado: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Imagínate tú la visión de un hombre de fe, cómo modifica la realidad, cómo la visión de la fe te inunda de amor y descubres a Dios a cada paso. ¿Qué pensaba el ruso? Quiero ver un hombre con barba ahí arriba así parado mirando a la tierra. Pero qué nivel de hombre más estúpido ese, ¿no? Que Dios me perdone, pero qué nivel de normalidad la de ese ruso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De que la fe es una experiencia que Dios te regala. Es una experiencia que Dios te da. La fe es ese don maravilloso que habita en ti y tú respondes al cielo. ¿Se puede sentar? Y tú respondes al cielo. Tú respondes al cielo con ese don maravilloso que Dios te da. Bueno, ahora, estoy hablando de la fe genérica, ¿no?
de la fe en general. Pero, ¿cuál es la religión perfecta? Porque ha hablado de la Biblia, ha hablado de muchas cosas, ¿no? Y supuestamente la Biblia niega esto que practicamos, ¿no? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la religión perfecta? ¿Cuál es la que tiene la verdad? ¿Cuál es la que no se va a equivocar nunca? La que se va a salvar definitivamente. ¿Cuál es la religión perfecta? Hay un signo en el caracol, en mi por supuesto, que es el signo Obed-Edom, que dice algo maravilloso. En Obed-Edom hay un texto en la Biblia que narra, discursa, sobre, habla de la torre de Babel. Dice que los hombres querían hacer una torre tan grande que llegara al cielo, que fuera como Dios, que tocara a Dios. El ser humano siempre pretende ser tan arrogante, tan petulante, que quiere ser Dios, quiere parecerse a Dios. Y esto es un acto arrogante. En eso no debemos caer. Espero me entiendan. Y fue tanta la arrogancia de los seres humanos por querer llegar al cielo, que los hombres que estaban en el piso, no sé cuánto, como fueron años y años y años, ya no podían comunicarse con los que estaban en este piso quedado, porque fueron pasando los años y se fue cambiando el dialecto. O sea, se fue creando otro dialecto, fueron otra jerga, fueron teniendo hijos allá arriba, estos aquí abajo, y se dejaron de comunicar y se cayó la torre, porque como no había comunicación, la torre se cayó. Ponle 3 sacos de cemento, no, echarle 3, no, ponle 4, se cayó la torre. Bueno, pues os di cuenta de esto, y os di cuenta de cómo Richaoco repartió los seres humanos según la tierra, según como hablaban. Vio que estos hablaban muy parecidos, los unió para allá. Y así, dice Obed-Edom, se repartió el saber. El saber está repartido. Dice Obed-Edom, nadie tiene el saber en sí mismo. Nadie contiene el saber total. El saber se repartió. Qué maravilla este precepto de Obed-Edom. ¿Cuál es la religión perfecta? ¿Cuál es la religión verdadera? Todas. Sin embargo, ninguna es absoluta. Ni la nuestra. Ninguna es absoluta. Yo descubrí en este camino religioso mi paz, mi epicentro, mi manera de ayudar al mundo, mi manera de ver curar un cáncer, de ver milagros. Lo vi. Yo vi y encuentro a través de esta vía religiosa, de este camino, cómo puedo ayudar a que la gente sea mejor y cómo ser mejor yo. Bueno, pues para mí esta es perfecta. Pero yo sé que ninguna es absoluta, porque absoluto solo es Dios. Y nadie puede aglutinar a Dios. Pero qué arrogante sería el ser humano que diga, mi religión es perfecta. Pero qué arrogante. Pero qué arrogante el pastor, el cura, el que sea, que se considere que está en el camino perfecto y único y que todos los demás se van a morir para el carajo. Pero qué arrogancia. Pero estamos rondando con ese criterio en el fascismo. Estamos llegando a ser casi fascistas, estamos siendo muy sectarios, ¿no? Pero cuán arrogantes seríamos si no entendemos que el saber se repartió. Qué humildad encierra Obed-Edom. Qué sabiduría encierra Obed-Edom. El saber se repartió, señores. ¿Cuál es la religión perfecta? Todas. ¿Qué pasó? Especulación mía, después de leer tantas cositas. La religión es la expresión cultural de los pueblos para llegar a Dios. Ese grupo de personas entendieron que con este palo y con este rezo y con estas cositas que hacían aquí, ellos llegaban a Dios, comunicaban un mensaje y se agrupaban. Y ese grupo étnico desarrolló esa cultura religiosa, esa cultura. Y así llegaron a Dios. Y aquel de allá de 5.000 millones de millas. Sí, el mundo puede tener esa cantidad de millas. Tantas millas. Interpretó otro estilo para poder llegar a Dios. Y así cada cual encontró su camino. ¿El llamado cuál es?
El llamado es reprendernos, caernos a patadas, sentirnos superiores de otros o inferiores, porque este practica una cosa y este otra. No, el llamado no es ese. El llamado es respetarnos por Dios. El llamado es considerar que todos estamos bien, que usted está en un camino de salvación, como también lo estoy yo. El llamado es quererse. El llamado es respetarte, inclusive si tú no crees en nadie. No hablemos de eso. Hablemos de pelota. ¿No te gusta? De fútbol tampoco. ¿Qué te gusta, mijito? Yo no hablo. Ah, bueno, hagamos un silencio entonces. Pero no me vas a sacar de paso. Pero no me voy a bajar contigo. O sea, el llamado es abrazarse. El llamado es abrazarse por encima de lo que sea. Por encima de la fe que sea. Por encima del criterio que sea. Por encima de la opción política que sea. Ah, bueno. Si tú estás abogando por un camino que reprime, que aplasta, que reduce la vida, entonces vamos a conversar otras cosas. Porque ya tú estás atentando contra mi gente, contra ti mismo inclusive. Ah, si tú eres mi asesino, tú no puedes ser mi amigo. Estamos hablando de otras cosas diferentes, ¿no? O sea, si tú eres mi, no puedes ser mi amigo. Pero si tú estás en un camino de paz, ¿qué más da? O si tú no eres nocivo, al menos para mí ni para los otros, pues para adelante. Bueno, Jesucristo nace, comillas, en Belén de Judea. A los teólogos fue en Nazaret. Ok. Y nace la fe cristiana del judaísmo. Y el cristianismo es judeo-cristiano, evidentemente. Pero esta parte de Nigeria, del lado acá del desierto del Sahara, que está en el Golfo de Guinea, ahí no llegó Jesucristo en esa época. Ni siquiera Mahoma o Mohamed, para los habla inglés, con el tema de los musulmanes, que fue como hacia el siglo V después de Cristo. Tampoco cabía ahí todas las culturas africanas que conocemos. Entonces tú me vas a decir a mí, tú me vas a convencer a mí, que en ese tiempo, esa gente que no escuchó nada de aquello, o sea que esa tierra no fue escogida por Dios para salvarse, que ahí nadie se va a salvar, que esa gente estaban como Dios no los quiso. ¿Qué te pasa? Ese era el camino de salvarse que tenían ellos, sus tradiciones africanas. ¿De qué me estás hablando? Ah, pero ¿qué pasó? Vino la esclavitud. Vino antes de la esclavitud el medioevo. Vino antes del medioevo la liberación de la iglesia cristiana o católica por el emperador Constantino hacia el 300 y pico, 400. Ya la iglesia cristiana, que era perseguida, el emperador romano la libera y la impone como la fe del imperio. Ok, se liberó la iglesia, ya es la religión del imperio, y eso permitió que se proyectara al mundo porque ya estaba autorizada. Más que autorizada, ya la política o el emperato romano en este caso la utilizaba a sí misma para dominar o conquistar. Bueno, pues esto fue bueno para la iglesia porque se comenzó como a conocer en el mundo. Poco después pasa a ser la religión culta. Era cool pertenecer a la iglesia católica. Un poco después los protestantes. Pero cuando estos negros llegan a América, eso no era cool, practicar la religión de los negros, no. ¿Por qué? Porque eran los negros. Porque los negros no sabían español, ni inglés, ni francés, ni portugués, según la metrópoli de la época. Porque los negros eran negros. Y era la raza más pobre o lo consideraban animales. ¿Y cómo tú vas a practicar la religión de los animales? Entonces, empezamos a arrastrar un estigma. Un estigma. Porque practicar esas religiones es como pertenecer a ese grupo. Y yo no quiero pertenecer a eso. Y la gente que lo practicaba, porque tengo chisme a contarle hoy, eran blancos, tal vez, o pudientes, lo practicaban a escondidas. De ahí la canción esta de Alberto que se consuela la gente de madrugada. Y hoy en día en Nigeria, ahora mismo en Nigeria, los niños no pueden ir a la escuela vestidos con ropas tradicionales africanas, porque los censuran. ¿Qué les parece? Ahora mismo en Nigeria tienen que ir a la iglesia, porque si practican su religión en Nigeria, si practican la religión africana tradicional, son censurados, porque tienen que ser los católicos, o protestantes o musulmanes, porque eso es lo que es cool. Lo otro es un atraso. Pero ¿qué pasa? Que los musulmanes, los católicos, los cristianos, se van a consultar con ellos de noche, escondidos. Me lo contaron una persona muy cercana a mí y a Nigeria. ¿Qué les parece?
¿Cómo se da el fenómeno? Pero ¿qué pasó entonces? Que el mundo entero cargó con un estigma. Aguanten esto y aprovechen y entiéndanlo. Cargó con un estigma y ustedes también lo tienen mucho adentro. El estigma. Y no quieren que se tengan el trabajo, que tenga un collar, o que se tenga que tenga un inglés, o que tenga un santo hecho. ¿Por qué? Porque tienen aprendido. El estigma está aprendido. Y tenemos que acabar con eso. Hay que acabar con eso. Tenemos aprendido el estigma de que es una religión de ignorantes. De que es una religión de pobres y de negros. Esta es la sangre metido. Lo tenemos aprendido. Desgraciadamente, y mucha gente esconde el santo cuando alguien mira la casa. Déjame tapar aquí para que no vean eso. Que lo vean, que se acostumbren. Y que me vean quién soy. Y que me vean bien la cara. Y que se sienten a hablar conmigo. Tenemos que curarnos del estigma y curar al mundo de ese estigma. Entonces, alguien llega al susto. Yo no voy a practicar esta religión, yo voy a purificarme. Voy a purificarme. Ay, Jesús, la iglesia. Jesús está muy bien. Jesucristo vive en mi lengua. Ahí está Jesús para mí. Porque es mi amigo, porque tengo una identificación con él grandísima. Porque lo conozco, porque lo leí, porque lo estudié, porque tengo una experiencia maravillosa con él. Como también con el lenguaje. Vive junto a mi lenguaje. Es amor como el lenguaje es amor para mí. Vivo al labio chum. Y lo puedo demostrar. Entonces, ¿cuál es la historia de purificarse de qué? Tú no te estás purificando. Tú estás siendo consecuente con un estigma que te creíste y que tienes dentro. Tú estás rechazando la tradición africana maravillosa que tengo más que contar. Tú estás siendo consecuente con una idea esclavizante que te esclavizó. Para cada redundancia, porque te esclavizaron con esa idea. Te la creíste y tienes las cadenas en tu mente. Y eres consecuente con esas cadenas. ¿De qué me estás hablando a mí? De libertad. ¿De qué me estás hablando? De amor. ¿De qué amor tú me hablas? Si tú miras por encima del hombro a las demás personas, pobrecitos ignorantes, que creen en esas cosas, que ya yo salí de ahí. ¿De qué tú me hablas? ¿De qué me hablas? Hay que liberarse. Yo estuve ahí. ¿Saben por qué reflexiono esto? No porque sea muy inteligente. Porque estuve ahí, porque me lo pregunté. Porque me dije, ¿qué hago aquí con esto? ¿Dónde pongo este vaso de agua? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo agarro el pollo? ¿Cómo entiendo los pollos? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo entiendo? Y hoy le doy tantas gracias a Dios porque lo entendí, caballero. Le doy tantas gracias a Dios porque lo amo desesperadamente. Y me entrevistan aquí en la televisión sobre una de mis películas. Y fui con mi traje, esas cosas. Y llevé mi té, que no me lo quitaba, ¿no? Se me rompió. Tengo una hijada por ahí que verá el video, espero. Que no me ha hecho los ojitos todavía. Y entonces me subí al saco en la televisión para que vieran el té. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ser buenos, honestos, honrados, sinceros. Tenemos que ser amigos, hermanos. Tenemos que sonreír más que llorar. Tenemos que no quejarnos. Y tener puesto el té. Y tienen que ver que somos seres normales. Y más que eso, más que normales, estelares. Como el té. Porque somos la imagen de esa hocha que tenemos puesta en la cabeza. Y que está en nuestro brazo, nuestro cuello, representado en un collar. Tenemos que llevar nuestra fe con dignidad, con honor, con orgullo. Defenderla con ese honor, con esa dignidad y con ese orgullo. Tenemos que dignificarla. Y romper las cadenas que nos han querido imponer. Nos han querido imponer cadenas. Vamos a romper esas cadenas. Defendiendo eso en lo que creemos. Como algo santo. Yo entonces hice mi película al agua. Y me fui a investigar por el país entero. Y yo quería saber algo. Yo quería saber si habían personas honorables en mi fe. Yo quería saber si había gente santa en mi fe. Y yo salía llorando de las entrevistas. Una semana antes del rodaje, yo andaba por todo el país
entrevistando personas para hacer, porque todo era corriendo, como mi vida, lo hicieron corriendo, seguramente, no le he preguntado a mi mamá. Entonces, y yo salía llorando de las entrevistas con aquellos alacuas, con aquellos viejitos, salía llorando porque era gente santa, era gente hermosa, era gente que amaba a la Ocha y que habían sido salvados, redimidos y tocados por el Santo. Y yo quería convertirme en un portavoz de eso, y lo soy. Y amo esto que practico con toda la fuerza de mi corazón. Y quiero que ustedes lo vivan y lo entiendan. Esto es amor, el Santo es amor pleno, la Ocha es amor manifiesta de Dios en la tierra. Galileo, termino así, nos acusan de ignorantes. Y los ignorantes son los que nos acusan de ignorantes. Miren, antes de llegar a Galileo, Fernando Ortiz era un gran intelectual cubano, escritor, intelectual, uno de los top, de los más grandes intelectuales que tuvo Cuba. Lidia Cabrera, vamos yo de ella, ¿no? Lidia Cabrera era la cuñada de Fernando Ortiz, era la hermana de la mujer de él. Ellos eran ricos en la época y Lidia, la familia Lidia, tenía una mueblería en París. Mire, hacían los muebles en París y los vendían en La Habana. Miren qué malo es el capitalismo. Desastre comunista lo que no ha caído arriba en Cuba. Y espero que aquí no llegue. Aquí estaré para que no, a menos Florida, esa prenda va a comer gallo para irme del comunismo, porque nadie lo sabe. Solo Dios sabe. Ay, María, por Dios. Comunismo, tú a ver. Ayer me estaba viendo, y cada que le hago algo, como caminas. Hoy no tuve una noticia, que todo llegó, se resolvió después que le hicimos la obra. Ahí más no tengo de testigo. Ay, María, por Dios. Ya sabe ya que en el 22 y en el 24, vaya hoy, con tiempo, porque este tiempo no tuve, este 20 no tuve tiempo. Por eso pasó lo que pasó. Pero ahora sí, vamos a tener tiempo para arriba de eso. Bueno, hay que defenderse y con el comunismo, con todo. Bueno, Fernando Ortiz le dicen que escribe un artículo sobre los ñáñigos que estaban matando a los niños los 4 de diciembre. ¿Han oído esa tontería? Sí. Eso es mentira. Y él se acerca a investigar las tradiciones africanas para desmentirlas, para descuadrarlas, para escribir en contra de ellas. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Pues don Fernando Ortiz, cuando empezó a investigar sobre estas maravillosas tradiciones y esta maravillosa gente venida de África, se enamoró tanto que se convirtió al africanismo en Cuba y es el escritor más exponente de música africana y de las historias de toda esta gente. Lidia Cabrera, su cuñada, estando en París, empieza a leer artículos de su cuñado Fernando Ortiz y viene a Cuba y busca a Omi Tomí, que fue su nana, que tenía Villa Maya, y empieza a preguntarle, y entonces ella escribe El Monte. Mira cómo lo hizo. Empieza a investigar y hace toda una obra maravillosa que tiene esta mujer, que escribió la Nagbó, un diccionario lucumí maravilloso. Escribió por escribir a María por Dios. Y El Monte es considerado el libro de investigación más importante en la era post-desastre cubano, porque salió un poquitico después del 59. Bueno, un poquitico antes del 59, por ahí. Y lo más importante de investigación que se ha escrito en Cuba, este libro que es El Monte. Es un estudio impresionante sobre el tema de las hierbas y demás. O sea, que los intelectuales, cuando se acercan a la tradición, en mi país ocurrió así, a la tradición africana, no pueden juzgarla, se enamoran. Yo me enamoré de esto perdidamente y seguiré enamorado. Y tengo más que decirle, así termino, así va a terminar. ¿Por qué ocurre esto? Son ignorantes. Ignorantes, así lo digo públicamente, ignorante es todo el que nos acusa de ignorante, porque no nos conoce. Ignorante es aquel que no conoce algo, o que no conoce nada. Pues Galileo es del siglo XII, ¿verdad? Y este hombre fue el que dijo que la tierra era redonda y se movía. ¿No es así? Que lo llevan a la hoguera en la Inquisición, porque según la escolástica católica, la religión cool, que yo quiero mucho y amo profundamente, porque me formé dentro de ella, decía durante el medioevo que la tierra era plana
que descansaba sobre 8 elefantes, que estos estaban arriba de tortugas y que flotaban en el mar. Esa era la idea de la escolástica. La escolástica era el estilo que tuvo la iglesia para aglutinar ahí toda la filosofía, todos los conocimientos filosóficos y que nadie pueda saber más allá, para poder controlar el conocimiento, porque tenían miedo que a través de la ciencia las personas dejaran de creer en Dios. Yo no tengo miedo en absoluto, y Dios menos que yo. Pues Dios, qué miedo vamos a tener de que la gente pierda la fe por la ciencia. La fe es una gracia que está ahí adentro que nadie puede con ella. Venga quien venga. Venga quien venga a decirlo. Tú no puedes negar eso porque no puede ser. Como expliqué al principio que era como el amor. Entonces, siglo XII, ¿verdad? Ustedes saben desde cuándo son las tradiciones africanas. Antes de Cristo. Luego, del siglo 0 al 12 van 12 siglos, ¿no? Antes de Cristo son las tradiciones africanas. Ahora hay un canto. Hay un canto, por ejemplo, entre tantos cantos, que dice así: Tele, Mobantele. Ya se lo he dicho, pero se lo repetiré hasta el cansancio. Icutele, Mobantele, guayeque. Onoso umbo, ara umbo, guayeque, pío, guayenye. Eso es un canto que existe antes de Cristo. Y ese canto dice: la tierra gira, todos giramos con ella. Todo lo que empieza, termina. Y después vuelve a empezar. Y así. Hoy tengo que tocar con la cámara porque no voy todo el tiempo. Tienes que operar la cámara y moverla conmigo. O sea, la tierra gira. Todos giramos con ella. Todo lo que empieza, termina y después vuelve a empezar. Estamos hablando de la transformación de las cosas. Un perro se muere. Se cae, se secan los huesos ahí. Y esa materia se transforma y alimenta la tierra. Y toda la vida es eso, es cíclica. Está hablando de que el ser humano muere, pero resucita, pero el espíritu se desprende de la materia y después reencarna. Estamos hablando de que la vida es cíclica. Pero si les queda alguna duda, un día lo haremos aquí. Quiero hacerlo. Vamos a hacerlo aquí. Tenemos que hacerlo aquí. Un día de eso. Un tambor muerto. Que no es un cajón para que se cultiven religiosamente. El tambor a Egun. ¿Se lo viste seguro cuando fuiste cuando el tambor a Egun? El tambor a Egun. En la tierra de Santo. Todos los santeros están haciendo vueltas. Con la cámara. Todo el tiempo. Contra las manecillas del reloj. ¿Por qué estoy sentado a la derecha de la bóveda? ¿Por qué soy el primero en despojarse y después todo el mundo empieza? Porque así gira la tierra. Y esto viene de África. Yo les pregunto entonces a los que nos creen ignorantes, este conocimiento de que la tierra gira, además como gira, es antes de Cristo. Viene de Nigeria antes de Cristo. Pero si los santeros que saben lo que estoy hablando, los círculos y las cosas, no explico más nada. Ya lo pueden entender todo. Y van a comprobar que antes de Cristo. Y podría contarles más, pero son secretos del santo. Entonces, ignorante, el que nos llama ignorante. La fe no es fruto de la ciencia, es un don de Dios. Y se parece mucho a la experiencia del amor. Mucho. Diría que es lo mismo. Espero que les sirva este tema tan anímico, y no colérico, sino anímico y estereotipado. Que les sirva y que les despierte cada vez más fe y amor en su alma para continuar este camino de salvación que ahora nosotros hemos interpretado como camino de salvación y que sé que puede salvarnos a nosotros y a muchos que están por llegar. Que Dios les bendiga, Padre.